Capítulo 40. Daniel, al regresar a la capital, contemplaba el cielo despejado a través de la ventana del vehículo blindado. El cielo era tan azul como el océano, como si las nubes se hubieran derretido bajo el sol abrasador. Bajando ligeramente la mirada, pudo ver a los ciudadanos reunidos en grupos a lo largo de las calles. La mayoría eran niños que habían salido a ver la procesión militar, fascinados por ella, junto con sus padres. Algunos lanzaban pétalos de flores que habían traído de algún lugar o agitaban vigorosamente banderas nacionales. Mientras los observaba, Lucky, que estaba a su lado, habló en voz baja. Hay más gente en las calles de la que esperaba. Pensé que todos estarían reunidos en la gran plaza. Hace unos días llegó un mensaje de radio desde el cuartel general. Se les dijo que se prepararan para una ceremonia de promoción pública en la gran plaza a su regreso. Por eso Lucky había asumido que los ciudadanos estarían reunidos en la gran plaza, por lo que se sorprendió un poco al ver las calles ya llenas de gente. Daniel sentía lo mismo, pero no ignoraba por qué estaban alineados en las calles. Sospecho que la gran plaza ya está llena, por lo que la gente ha salido a las calles. Ya veo. Parece que todos están ansiosos por ver al mayor general Daniel. No soy nadie especial para merecer todo esto, aunque Daniel se quejó, sintiéndose algo agobiado, cuando sus ojos se encontraron con los de un niño que estaba en la calle, sonrió y saludó. El niño tiró emocionado de la mano de su padre y gritó algo. Daniel imaginó que probablemente estaban diciendo algo como, «El mayor general Daniel me saludó». Mientras observaba la escena con satisfacción, giró su mirada hacia adelante y se dio cuenta de que se estaban acercando a la gran plaza. Lo primero que se vio fue la Guardia de Honor, formada a ambos lados de la entrada, sosteniendo banderas nacionales y militares. En la plataforma detrás de ellos, el emperador Selvia y el jefe del Estado Mayor estaban conversando. Alrededor de la plataforma se habían reunido innumerables ciudadanos, cuyo número se contaba por miles. Justo cuando Daniel pensaba en lo formal que parecía todo, el vehículo blindado se detuvo gradualmente. Al abrir la puerta y salir, Daniel notó que solo el camino controlado por la Guardia de Honor estaba libre. Al darse cuenta de que debía recorrer ese camino hasta la plataforma, Daniel comenzó a avanzar lentamente. Cuando Daniel se acercó, los miembros de la Guardia de Honor que habían estado bloqueando la entrada con dos espadas cruzadas levantaron simultáneamente sus espadas hacia arriba. Mientras pasaba entre ellos, los ciudadanos comenzaron a gritar, «Es el general Daniel. El héroe del imperio. Daniel Steiner. Gracias. Gracias por proteger nuestro país». Las voces aumentaron instantáneamente hasta convertirse en un único rugido. Incapaz de responder a cada uno, Daniel mantuvo la mirada hacia adelante mientras caminaba, y pronto ascendió a la plataforma para enfrentar a Selvia. Su cabello rubio platino brillaba como polvo de oro, y debajo de él, sus ojos azules como el lapislázuli parpadeaban suavemente. Vestida con un uniforme blanco impecable y una capa roja sobre sus hombros en lugar de una capa, Selvia lucía elegante. Daniel sonrió, sintiendo que su aura de alguna manera se había vuelto más madura. Su Majestad Imperial. Ha pasado realmente mucho tiempo desde que la vi por última vez. Selvia le devolvió la sonrisa en respuesta. Te he extrañado. Tanto que a veces soñaba contigo. Aunque quería abrazar a Daniel y actuar como si estuviera mimada, esta era una ocasión oficial. Reprimiendo deliberadamente su impulso, Selvia miró hacia el podio. ¿Nos ocupamos de los asuntos primero? Sí. Eso sería preferible. Los dos intercambiaron sonrisas antes de pasar al podio. De pie en el podio, Selvia golpeó el micrófono varias veces antes de hablar. Grandes súbditos del imperio. Como todos saben, soy el legítimo gobernante de este imperio, el soberano de todos los pueblos, y también el responsable de esta guerra. La voz de Selvia se extendió con fuerza por los altavoces. También he sido padre y madre para todos ustedes, su mejor amigo y, a veces, un severo oficial de reclutamiento. El fundamento de todos estos roles ha sido un solo propósito: alcanzar la victoria en esta guerra. Voces de afirmación vinieron de varios sectores de la multitud. Si mi deseo se expresara en forma humana, sería el mayor general Daniel Steiner, quien está ante ustedes. Porque ha liderado innumerables batallas hasta la victoria. El jefe del Estado Mayor, que estaba esperando atrás, se acercó portando una caja envuelta en la bandera nacional. Una vez más, el mayor general Daniel Steiner ha defendido con éxito los altos de Filoena y conquistado la ciudad fortaleza de la Kedrápolis, tan preciada por la República. Por lo tanto, de acuerdo con el principio fundamental del imperio de recompensar el mérito y castigar las faltas, deseo ascender a Daniel Steiner.
Sylvia miró a Daniel parado frente al podio. General de división Daniel Steiner. ¿Está usted dispuesto a dedicarse a la nación aceptando mi gracia? Daniel inclinó la cabeza profundamente. Sí, Su Majestad. Al escuchar la respuesta de Daniel, Armand desenvolvió la bandera y abrió la caja. Sylvia descendió del podio y sacó la insignia de rango colocada dentro de la caja. Luego se acercó a Daniel y le colocó de nuevo su insignia. Tras completar el cambio de rango, Sylvia movió sus delicados labios. Felicitaciones por su ascenso, Teniente General Daniel Steiner. Gracias. No esperaba que me ascendieran tan rápido. Yo tampoco. Ahora que te han ascendido, ¿te importaría dar un discurso para conmemorarlo? Después de un breve silencio, Daniel preguntó. ¿Un discurso? Sí. La gente quiere escuchar tu voz. Son tiempos difíciles, ¿verdad? Todos quieren encontrar consuelo en ti. Muchos ciudadanos estaban física y mentalmente agotados por la larga guerra. Para ellos, Daniel Steiner era más que un héroe de guerra, era esencialmente un faro de esperanza. Por eso Sylvia animaba a Daniel a dar un discurso. Incapaz de rechazar la petición de Sylvia, Daniel respondió. No diría que soy particularmente elocuente, pero haré lo mejor que pueda. Sylvia sonrió ante la modestia de Daniel y asintió. Cuando Sylvia se hizo a un lado, Daniel subió al podio. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Recibiendo la mirada de innumerables ciudadanos, Daniel respiró profundamente y lentamente comenzó a hablar. Ciudadanos, soy el mayor general Daniel Steiner, no, debería decir teniente general, ya que acabo de ascender. Bueno, los ascensos llegan tan rápido hoy en día que a veces me confundo. Fue un comentario deliberado para aligerar la atmósfera. Al ver que la risa se extendía entre la multitud, Daniel sonrió levemente. Ciudadanos, hay muchas razones por las que mis ascensos han sido rápidos, pero la más fácil de explicar es que he logrado victorias en numerosas batallas. Esto no es motivo de alegría. Significa que nuestro imperio ha tenido que soportar incontables batallas. La risa de la multitud se desvaneció. Además, no solo mueren soldados enemigos en el campo de batalla. Por muy contundente que sea nuestra victoria, se basa en la muerte de nuestros propios soldados. Entre ustedes, ciudadanos reunidos hoy aquí, seguramente habrá quienes hayan perdido a sus familiares. A muchos se les podía ver asintiendo con los ojos enrojecidos. Daniel continuó sin dudarlo. ¿Qué intentaban proteger? ¿Era el orgullo y el honor del imperio? No. Como padres e hijos de familia, fueron al frente para proteger a sus seres queridos. Porque una nación se construye sobre sus familias. Después de una breve pausa para recuperar el aliento, Daniel continuó. Lamento sus muertes. Sin embargo, como soldado, no me quedaré solo con el vuelo. Les prometo, ciudadanos, que retomaré todo lo que intentaron proteger. Daniel se apoderó del podio. Así lo juro hoy. Seguiré liderando desde el frente en todas las batallas futuras. Creo firmemente que así es como honro sus muertes y los protejo a ustedes, los ciudadanos. Sus verdaderos sentimientos eran diferentes. Había dicho esto pensando que con el exitoso desarrollo de armas nucleares por parte del imperio, ya no necesitaría ir al campo de batalla. Ni siquiera el conde Calledra seguiría luchando contra un imperio que ha desarrollado con éxito armas nucleares. Después de haber hecho su juicio, Daniel levantó la mano. El día que termine esta guerra, estaré en el corazón del territorio enemigo. Allí, una vez más, obtendré una victoria decisiva y pondré fin a esta guerra. Sé que esta es la mayor expiación que puedo ofrecer a los hijos y padres que han muerto en el campo de batalla. Algunos entre la multitud no pudieron contener las lágrimas. Recomponiéndose, Daniel se aferró al podio una vez más. Así que, ciudadanos, por favor crean en nosotros un poco más. Daniel levantó la cabeza y miró a los miles de ciudadanos que había a su alrededor. Cree en su majestad imperial, el imperio Y. La voz de Daniel continuó solemnemente. En mí, Daniel Steiner. Cuando Daniel terminó de hablar, el silencio cayó sobre la multitud. En el silencio que persistía, alguien saludó a Daniel. Un saludo pronto se convirtió en 2 en 3 y 3 rápidamente en 10. Finalmente, todos los reunidos en la gran plaza saludaron a Daniel Steiner. Los saludos de los ciudadanos estaban lejos de ser promesas de lealtad. No tenían necesidad de ser leales a Daniel. Simplemente tomaron prestado el saludo militar como una forma de expresar su respeto por Daniel Steiner. Sylvia y Armand observaron la escena con cierta sorpresa. Daniel, observándolos en silencio, también levantó silenciosamente la mano para devolver el saludo a los ciudadanos.
En este espectáculo histórico solo se oía el suave eco de los obturadores de las cámaras. Al observar a Daniel, que había capturado los corazones de la gente, Arman no pudo evitar exclamar con admiración. En efecto, Daniel Steiner fue el héroe único en su generación que salvaría a este imperio. Después de terminar el discurso, Daniel siguió a Sylvia y entró en el gran salón del Palacio Imperial. Sylvia, que había guardado silencio durante el viaje, quizá consciente de su autoridad imperial, habló excitada tan pronto como entraron en la sala. Fue realmente increíble. Daniel, ¿te preparaste para esto con antelación? ¿Qué quieres decir? El discurso. La forma en que los ciudadanos saludaron al teniente general Daniel, como si lo hubieran planeado, fue realmente espectacular. Creo que este será un episodio que pasará a la historia. Ver a Sylvia hablar emocionada como si fuera un logro propio trajo una sonrisa involuntaria al rostro de Daniel. Tampoco esperaba que los ciudadanos reunidos en la plaza reaccionaran así. Pero, mientras Daniel caminaba junto a Sylvia, notó algo extraño. No había a la vista ningún miembro del personal imperial que debería estar moviéndose afanosamente por los pasillos del gran salón. Ahora que lo pienso, las doncellas que deberían haber estado atendiendo a Sylvia tampoco la estaban siguiendo. Después de hacer rápidamente una deducción lógica en su mente, Daniel bajó la voz y dijo: a juzgar por su orden de despejar el salón, supongo que me ha llamado para hablar del proyecto Bargov. Sylvia asintió como si la hubiera visto a través de ella. Así es. Envié a todos excepto a los directamente involucrados, por temor a que los espías complicaran las cosas. Su voz, que hacía unos momentos había sonado emocionada, ahora adoptó un tono tranquilo. Daniel observó en silencio a Sylvia mientras llegaban a la sala de conferencias en el gran salón. Al abrir la puerta de la sala de conferencias, la primera persona visible fue Ref, vestida con un vestido de una pieza de estilo gótico. Ref, que estaba bostezando como si estuviera aburrido, se giró hacia la puerta, vio a Daniel y saludó suavemente. Daniel decidió ignorarla por ahora. Además de ella, varios generales y científicos estaban reunidos alrededor de una mesa, conversando. Su Majestad Imperial. Uno de ellos, un científico de aspecto anciano, notó a Sylvia e inclinó la cabeza. Mientras otros también se inclinaban para mostrar respeto, Sylvia hizo un gesto de desdén con la mano. Saltemos las formalidades. Lembador. El científico que primero había mostrado respeto a Sylvia levantó la cabeza. Daniel reconoció inmediatamente quién era al oír su nombre y ver su rostro. Este es el científico que me dijo que habían tenido éxito en los experimentos de fisión de uranio y que podrían desarrollar armas nucleares en pocos años. Al parecer, Lembador había subestimado sus habilidades y las de sus colegas científicos. Habían logrado desarrollar armas nucleares poco más de un año después. Incluso teniendo en cuenta que Sylvia había sentado todas las bases, fue un ritmo impresionantemente rápido. Teniente General Daniel. Lembador, quien lo saludó con una ligera reverencia, comenzó a hablar. Como probablemente ya les informaron de antemano, iré directo al grano. Como habrán adivinado, nuestros científicos han verificado mediante pruebas básicas de explosión si el diseño avanzado capaz de provocar explosiones nucleares realmente funciona. Los ojos del Lembador brillaron con intensidad. El experimento fue un éxito. Múltiples puntos de detonación funcionaron dentro del margen de error esperado, y la onda de choque fue uniforme. La energía generada y la estabilidad también fueron impecables. Por supuesto, hubo algunas pruebas y errores, pero completamos todos los experimentos en un tiempo relativamente corto. La intensidad en sus ojos rayaba en la locura. Los dos eran bastante similares en naturaleza, después de todo. Tras informar de esto a Su Majestad Imperial, pudimos desarrollar un prototipo de arma nuclear con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Nos esforzamos al máximo para que fuera compatible con los bombarderos actuales. Puede considerarlo completado recientemente. Lembador se giró y caminó hacia la mesa. El prototipo de arma nuclear se llama Juicio Rojo. Planeamos realizar un lanzamiento de prueba para determinar su poder destructivo. Tras largas conversaciones sobre la selección del sitio de prueba, determinamos que este es el lugar más adecuado. Daniel se acercó a la mesa y examinó el área que el Lembador estaba señalando. Es una llanura sin nada alrededor. Sí. Es un terreno prácticamente desolado. Hemos confirmado que no hay civiles en un radio de 20 kilómetros, ni montañas ni colinas cercanas que puedan reflejar ondas de choque y distorsionar nuestros datos. El ferrocarril que se encuentra no lejos de allí facilitaría el transporte y control de materiales. Correcto.
Gracias a eso, todos los preparativos necesarios para el experimento deberían tardar unas 2 semanas. Una vez finalizados los preparativos, procederemos con el experimento inmediatamente después de confirmar las condiciones meteorológicas. Lembador retiró la mano del mapa y se volvió hacia Daniel. Si el experimento final tiene éxito, tendremos armas nucleares en nuestras manos. ¿Entiende lo que esto significa, Teniente General Daniel? El Imperio obtendrá una ventaja militar abrumadora. Sin embargo, Daniel, consciente de los peligros de la energía nuclear, susurró suavemente: espero que no tengamos que usarlo. En teoría, las armas nucleares son extremadamente peligrosas. Lembador asintió como si estuviera de acuerdo. Solo espero que los líderes de las naciones aliadas y la República tengan al menos la mitad de la inteligencia del Teniente General Daniel. Deberían comprender que resistirse a un imperio con armas nucleares solo significa la muerte. Después de decir esto, Lembador se volvió hacia Sylvia y hizo una reverencia. Su Majestad Imperial, le he explicado el plan experimental al Teniente General Daniel Steiner. Le notificaré nuevamente cuando tenga un cronograma detallado. Trabajo bueno. Sylvia miró a los que estaban reunidos alrededor de la mesa. Entonces todos pueden irse ahora. Ante la despedida del emperador, los generales y científicos hicieron una reverencia respetuosa y comenzaron a retirarse uno por uno. Entre ellos se encontraba Ref, que se encontraba mezclándose con los generales. Pensó que sería mejor no parecer familiar con Daniel y correr el riesgo de ganarse el disgusto de Sylvia. Cuando todos se fueron, solo Sylvia y Daniel permanecieron en la sala de conferencias. Sylvia se acercó a Daniel, quien estaba perdido en sus pensamientos, mirando el mapa que estaba sobre la mesa. Se siente surrealista, ¿no? Cuando Daniel se giró hacia ella, Sylvia le dedicó una leve sonrisa. Cuando oí hablar por primera vez del exitoso desarrollo de armas nucleares, me sentí más preocupado que feliz. Me preguntaba qué había ordenado crear exactamente. Pero, la sonrisa en los labios de Sylvia se desvaneció levemente. Sigo creyendo que esta es la única manera de llevar al imperio a la victoria en esta guerra. Sí, creo que invertir en el desarrollo nuclear fue la decisión correcta. Aunque pronunció estas palabras, no había fuerza en la voz de Sylvia. Solo entonces Daniel se dio cuenta del origen de la incomodidad que había sentido desde el pasillo. Sylvia tenía miedo. Habiendo logrado desarrollar armas nucleares, la autoridad y la responsabilidad de su uso ahora recaían en el emperador Sylvia. A diferencia de las armas convencionales, las armas nucleares poseen un poder destructivo inimaginablemente. Sería mejor que la República y las naciones aliadas se rindieran una tras otra por miedo a este poder destructivo, pero en el momento en que decidieran resistirse, no habría más remedio que utilizar armas nucleares. Seguramente el infierno se desataría en los países enemigos. Una sola bomba nuclear acabaría sin piedad con decenas de miles de vidas, por lo que debe sentirse culpable, consciente o inconscientemente. Como alguien dijo una vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Comprendiendo los sentimientos de Sylvia, Daniel habló en voz baja. Su Majestad Imperial no es la única que defiende la necesidad de las armas nucleares. Yo también creía que las armas nucleares eran la única forma de que el Imperio ganara una guerra en 2 frentes. Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel esbozó una suave sonrisa. Así que, incluso si llega el momento en que debamos usar armas nucleares, no será solo decisión de Su Majestad Imperial. Siempre estaré a su lado. Compartamos la responsabilidad juntos. Los ojos azules de Sylvia temblaron. Ella no esperaba que Daniel llegara tan lejos y se sintió conmovida en muchos sentidos. Su oferta de compartir la responsabilidad sonó casi como una confesión, haciendo que su corazón se acelerara. Su rostro se enrojeció involuntariamente y rápidamente giró la cabeza y se aclaró la garganta. Bueno, con suerte no tendremos que lanzar ninguna arma nuclear. Cuando Sylvia cambió de tema, Daniel asintió en señal de acuerdo. Un silencio incómodo se formó entre ellos después. Y había una persona observando toda esta situación desde lejos. Era Ref, quien había regresado a la sala de conferencias después de darse cuenta de que había olvidado su bolso y sin darse cuenta escuchó su conversación. Al mirar a través de la puerta entreabierta a las 2 personas, Ref entrecerró los ojos. Este bastardo de Daniel, aunque él mismo parecía no darse cuenta, su habilidad para encantar a las mujeres era extraordinaria. Hasta donde Ref sabía, Daniel había encantado a 3 mujeres, incluido el emperador. Teniendo en cuenta que todos ellos eran excepcionalmente talentosos en sus respectivos campos, esto no era un asunto trivial. En el momento en que terminara la guerra comenzaría su noviazgo.
¿Cómo diablos planea manejar las consecuencias? A diferencia de otras ocasiones, Rev estaba genuinamente preocupado por Daniel en esta ocasión. Después de regresar al archipiélago, Daniel disfrutó de una semana de paz. Esto se debió a que el cuartel general del Estado Mayor, consciente de las dificultades que atravesaba Daniel en Rakedrapol, le había garantizado tiempo de descanso hasta la prueba del lanzamiento nuclear. Para aprovechar al máximo estas vacaciones, Daniel se disfrazó y pasó sus días visitando tiendas de postres y descubriendo joyas culinarias escondidas por todo el archipiélago. Hoy, al igual que ayer, Daniel entró en un café con un ambiente agradable a pesar de la falta de clientela. Sin embargo, la visita de hoy no fue simplemente de ocio. ¿Estás aquí? Por aquí. Una mujer vestida con un vestido de estilo gótico saludó casualmente desde un rincón del café. Era Rev, haciendo alarde de su raro cabello negro que no era común en este mundo. Curiosamente no había ni rastro de disfraz en su apariencia. Después de mirar nerviosamente a su alrededor, Daniel se acercó y se sentó frente a Rev, bajándose ligeramente las gafas de sol. Después de confirmar que efectivamente era Rev, Daniel volvió a subirse las gafas de sol. Esto es preocupante. ¿Qué es? ¿No fuiste tú quien sugirió esta reunión secreta? Pensé que al menos te disfrazarías, pero te ves exactamente igual que en la conferencia de hace una semana. ¿En qué estás pensando? Rev frunció el ceño con disgusto. No tienes buen ojo para la moda, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que esto es igual a lo que llevaba hace una semana? Fíjate bien. El diseño es diferente. Incluso el estampado de los volantes es diferente. Quizás deberías dedicarte a desarrollar un poco de sentido estético. Eso no es lo que me preocupa. Ah, tantas preocupaciones. Aparte de ti y los altos funcionarios del imperio, ¿quién me reconocería? A diferencia de ti, no he tenido mucha presencia mediática. Ella no estaba equivocada. A diferencia de Daniel, quien no podía caminar por la calle sin un disfraz, debido a la constante exposición a los medios, Rev rara vez era reconocido por la gente. Esto se debió a que Rev casi nunca se mostraba en actividades públicas. Por supuesto, también fue porque el primer ministro de Velanos era extremadamente reacio a que su hija fuera expuesta a los medios. A petición del primer ministro, los periódicos rara vez publicaron artículos sobre el Rev. Daniel miró a Rev con ojos envidiosos y se encogió de hombros. Nunca pensé que llegaría el día en que envidiaría la falta de popularidad de alguien. Bastardo. ¿Te estás burlando de mí? Te soy sincero. En fin, ¿por qué me has llamado? ¿Tienes algo especial que decirme? Daniel había venido a este café únicamente por petición de Rev. Hace unos días, Rev había enviado a uno de sus subordinados para informar a Daniel de la hora y el lugar de su reunión. No es nada tan importante como para llamarlo especial. Solo me preocupa tu futuro y quería charlar contigo. Es lo más gracioso que he oído. No eres precisamente de los que se preocupan por mí. Nuestro querido general tiene la costumbre de tergiversar las palabras de la gente, ¿no? Cuando alguien te muestra buena voluntad, es de buena educación aceptarlo con gratitud. ¿Entiendes? Daniel reprimió una risa. Nunca esperé oír la palabra cortés de tu boca. Siempre pensé que eras una de las personas más alejadas de la cortesía. Eso es una exageración viniendo de alguien que usó a la hija del primer ministro para entrar en un garito. En fin, Rev cogió unas pinzas, dejó caer un terrón de azúcar en su café y continuó. ¿Has pensado en qué tipo de vida llevarás después de la guerra? Parece demasiado pronto para hablar de escenarios de posguerra. Y este no es un tema apropiado para este foro. Rev removió el café con su cuchara. Ya me imaginaba que dirías eso, así que alquilé este café por un día. Podemos hablar con total libertad. Aquí solos, sin fisgones. Ahora Daniel comprendió por qué un café tan agradable no tenía clientes. Tu padre te regañaría por malgastar el dinero de esta manera. No es ese tipo de persona, así que no te preocupes. Ahora, ¿podrías responder a mi pregunta? Como dije antes, es prematuro hablar de situaciones de posguerra. Podemos hablar de eso después de completar con éxito la prueba de lanzamiento nuclear. El terrón de azúcar se disolvió lentamente en el café. El árbitro retiró la cuchara y miró a Daniel con desaprobación. Deja de intentar escabullirte de esto como una locha. Bien, añadiré otra condición. Supongamos que la prueba de lanzamiento nuclear fue exitosa y las naciones aliadas y la república se rindieron en estado de shock. ¿Qué crees que harás entonces? El árbitro había acorralado a Daniel, sin dejarle espacio para evadir la pregunta. Después de contemplar en silencio su vida de posguerra, Daniel habló en voz baja.
Primero, planeo dejar el ejército. Dados mis numerosos logros, Su Majestad el Emperador probablemente me concedería mi deseo. El Estado Mayor tampoco se opondría, así que todo debería marchar sobre ruedas. Y luego... Bueno, para ser sincero, no tengo planes concretos para mi vida después de eso. Si fuera posible, podría mudarme al campo y abrir una panadería con mi nombre. ¿Una panadería? Era un deseo tan modesto para alguien a punto de liderar un cuerpo de ejército que Rev sintió que se le escapaba el vapor. Esperaba algo más grandioso. ¿Y? Así que lo que... Estoy preguntando quién será la mujer, la que sostiene a tu hijo y charla alegremente a tu lado mientras diriges esa panadería. ¿Mujer? Sorprendido por la repentina pregunta, Daniel se quedó sin palabras. Rev entrecerró los ojos suavemente y sonrió con picardía, como un depredador que detecta a su presa. ¿No estabas pensando en vivir solo en el campo? Debes ser consciente de que 3 mujeres a tu alrededor sienten algo por ti. Mientras Daniel permanecía en silencio, una risita se escapó de los dientes de Rev. Sinceramente, incluso pensar que podrías quitarte el uniforme e irte al campo me parece una tontería. ¿Sabes quién perdería más si te enviaran al campo? Rev levantó ambas manos y fingió colocarse una corona en la cabeza. Nuestro excelso emperador. Después de la guerra, Su Majestad estará encerrado en palacio todo el día con asuntos de estado, pero nuestro héroe de guerra Daniel quiere quitarse el uniforme y mudarse al campo. Eso dificultaría verlo incluso 1 o 2 veces al año. A menos que se tratara de una época excepcionalmente pacífica, era raro que el emperador abandonara la capital y visitara las provincias. Además, el emperador nunca viajaba solo. A esto le seguirían numerosos guardias, lo que también supondría un despilfarro económico. Si te mudas al campo, nuestro emperador se preocuparía muchísimo. ¿Acaso Daniel se fue al campo porque ya no quiere verme? ¿Qué hice mal? Podría pasar noches llorando, sintiendo el rechazo. Daniel frunció el ceño, interiormente disgustado por las palabras juguetonas de Rev. Exageras. Su Majestad se las arreglaría bien sin mí. Pero tu argumento tiene fundamento, así que debería reconsiderar abandonar el archipiélago. ¿Quedarse en el archipiélago significa que te convertirás en el hombre del emperador? Rev, eso no es lo que quise decir. Rev se acarició la barbilla y puso una expresión de arrepentimiento. Si te quitas el uniforme y te conviertes en consorte imperial, solo vivirás en el palacio. Obviamente, el palacio no es un lugar al que cualquiera pueda entrar libremente. Naturalmente, la Mayor Lucky y el Capitán Prien se pondrían furiosos al no poder verte. Rev se tapó la boca como si tuviera miedo. La iglesia podría volverse contra la familia imperial, y la Mayor Lucky podría conspirar constantemente para secuestrarte. Ambas mujeres son, sin duda, capaces de tales cosas. En casos graves, podría estallar una guerra civil. Oh, Daniel Steiner. ¡Qué hombre de encanto fatal eres! Daniel decidió que no podía seguirle el juego a sus continuas burlas y exhaló profundamente. Si sigues hablando así, creo que no necesito escucharte más. No hagas tanto escándalo por escenarios imposibles. ¿Escenarios imposibles? ¿De verdad lo crees? ¿En serio estás sugiriendo que existe alguna mínima posibilidad de que tus palabras se hagan realidad? Rev tomó un sorbo de café y asintió. Por supuesto. Has seducido a todas esas mujeres. Daniel chasqueó la lengua con incredulidad. ¿Seducido? Cuando he dicho palabras seductoras. Daniel se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Al recordarlo, se dio cuenta de que podría haber habido algunos casos. Aunque sus intenciones eran puras, desde la perspectiva del oyente, efectivamente había palabras que podían ser malinterpretadas. Al ver la inquietud de Daniel, Rev indagó sutilmente. Entonces había algunos. ¿Qué dijiste? Le dije a Lucky que fuéramos juntas a ver el océano después de la guerra. Ahora me doy cuenta de que quizá lo tomó como una confesión. Al ver a Daniel suspirar, la alegría desapareció de la expresión de Rev. ¿Qué pasa con las otras mujeres? Le declaré públicamente a Prien que me haría responsable de su vida. Tengo con Prien muchas deudas que no entenderías. Esto también era esencialmente equivalente a una confesión. Rev tragó saliva con dificultad y, tras una pausa, preguntó, ¿le dijiste algo parecido al emperador? Le dije que si sus sentimientos seguían siendo los mismos después de la guerra, aceptaría su amor. La expresión de Daniel se volvió seria. Tal vez, al darse cuenta de sus propias acciones, Daniel habló con voz temblorosa. Mi error podría ser más profundo de lo que pensaba. Rev miró fijamente al nervioso Daniel y se rascó torpemente la mejilla.
Lo que había comenzado como una broma se había convertido en una situación seria mientras hablaban. Pensando que debía ofrecer algo de consuelo, Rev comenzó a hablar con cuidado. Escucha, Daniel. Puede que te sientas confundido ahora mismo, extendiendo la mano para tomarla de Daniel, Rev susurró sinceramente. Sí, definitivamente es tu culpa. Sin embargo, en lugar de consuelo, sus verdaderos sentimientos habían salido a la luz sin querer. Cuando Lev lo afirmó, las preocupaciones de Daniel se profundizaron. Nunca había reflexionado profundamente sobre la vida después de la guerra, pues se había visto envuelto en incidentes y se había centrado en liderar la guerra hacia la victoria. Pero al repasar sus declaraciones pasadas, se dio cuenta de que se había colocado en una posición difícil. Mientras Daniel permanecía en silencio, Lev retiró la mano y sonrió tranquilamente. Hacía tiempo que no te veía tan nervioso. Nuestro playboy Daniel. Pareces muy preocupado. Si quieres, puedo escuchar tus excusas. ¿Excusas? Sí. ¿En qué estabas pensando al hacer todas esas promesas vacías? Daniel frunció el ceño y exhaló suavemente. No eran promesas vacías. Simplemente no me di cuenta en ese momento de que el oyente podía malinterpretarlas fácilmente. En el caso de Lucky, su invitación a ver el océano juntos tenía como objetivo cumplir una promesa incumplida del pasado, un recuerdo. Lo que le dijo a Trien no fue una propuesta para ser su pareja, sino más bien una promesa de corresponderle por su bondad durante toda su vida. En cuanto a Sylvia, la situación había sido urgente, y él había aceptado su confesión pensando que se trataba simplemente de un error impulsivo nacido de sus sentimientos confusos. Mirando hacia atrás, todo fue mi culpa. Terminé jugando con los sentimientos de la gente. Al ver que la expresión de Daniel se tornaba seria, una mirada traviesa cruzó el rostro de Lev. Era la primera vez que veía al habitualmente sereno y confiado Daniel acorralado de esa manera. Si has hecho algo mal, ¿no deberías asumir las consecuencias? ¿Acaso la recompensa y el castigo justos no son un principio fundamental del imperio? Asumir la responsabilidad de los errores también es una virtud de nuestro competente general. De hecho, esto ni siquiera es un castigo. Estar conectado con 3 mujeres debería considerarse una recompensa, ¿no crees? Lev. No hables tan a la ligera de la situación ajena. Solo tengo un cuerpo, ¿cómo podría estar con los 3? Eso es algo que tendrás que resolver. Como dijiste, el imperio no permite la poligamia, así que será un problema complicado. Lev, pensando en cómo molestar a Daniel de manera más efectiva, chasqueó los dedos. Ah. Acabo de recordar algo. ¿Qué es? No eres la primera persona del imperio en recibir una medalla de honor del dragón blanco adicional. Que yo sepa, quienes reciben medallas del dragón blanco adicionales tienen derecho a pedir un deseo, ¿no? No estaba equivocado. ¿Te refieres a la cláusula que establece que los destinatarios de medallas del dragón blanco adicionales pueden pedirle un deseo a su majestad el emperador dentro del año siguiente a la recepción de la medalla? Sí. ¿No podrías usar eso para hacer posible la poligamia? Lev. Lo siento, pero no es una panacea. Aunque se llama deseo, es una cláusula con limitaciones, y la petición está sujeta a revisión imperial. Naturalmente, recibir una medalla del dragón blanco adicional no significaba que se concederían deseos absurdos como hazme emperador. Entonces, aunque se llamara deseo, solo podía cumplirse dentro de límites razonables. En otras palabras, solo se permitían deseos legítimos como recibir dinero o ser nombrado para puestos importantes en el imperio. Por supuesto, dado que Daniel Steiner era la única persona en el imperio que había recibido una medalla del dragón blanco adicional, no había precedentes para utilizar el derecho de petición de deseos. Al percibir esta laguna, Lev preguntó con una mirada inocente, ¿cómo lo sabrías sin intentarlo? ¿Qué? Entiendo que hay limitaciones y que requiere revisión imperial, pero si el imperio gana esta guerra, serás un héroe de guerra que salvó a la nación. ¿No aprobarían algo tan insignificante como la poligamia? Daniel levantó una ceja y frunció el ceño, pero Lev continuó con expresión serena. ¿Dije algo malo? ¿O tienes otra vía de escape además del método que acabo de proponer? ¿No estarás considerando huir? Sería una decisión muy tonta. Lo sabes, ¿verdad? Daniel no pudo negar las palabras de Lev. ¿Entonces sugieres que le pida a su majestad que permita la poligamia? ¿Crees que su majestad lo aceptaría? Si lo acepta o no es un problema para después. Primero, tienes que actuar. Nada cambia con solo preocuparse, ¿verdad? Daniel, es irresponsable conquistar el corazón de las mujeres y luego no hacer nada al respecto.
La expresión de Lev era tan seria que era difícil saber si estaba bromeando o siendo sincero. Desde mi punto de vista, esta parece la mejor solución. Así podrás ir a ver el océano con Lucky, responsabilizarte de la vida de Prien y aceptar el amor de Sylvia. ¿No te parece? Lev rió suavemente y tomó su taza de café. Tú también lo sabes, ¿verdad? No elegir a nadie o elegir solo a una como pareja perjudicaría a las demás mujeres. Decir que los abrazaré a todos también podría causar dolor de otra manera. Aún así, creo que eso sería mejor que impedirles que te tengan. Cubriéndose la boca con la taza, Lev sonrió con los ojos. Por supuesto, la decisión es tuya, no mía. Solo te estoy dando un consejo. Así que adelante, piénsalo bien. Aunque Daniel encontraba a Lev molesto, tuvo que admitir que, desde una perspectiva más amplia, Lev tenía razón. Mientras a Daniel le dolía la cabeza por la preocupación por el futuro, pronto negó con la cabeza. No es algo en lo que necesite pensar tan profundamente todavía. Todas tus suposiciones solo se mantendrán si el Imperio gana la guerra. Esa es una lógica extraña. ¿Estás diciendo que el Imperio podría perder incluso después de completar el desarrollo nuclear? La posibilidad es baja. Pero, Daniel también creía firmemente que el Imperio saldría victorioso. Sin embargo, no pudo evitar preocuparse por el comodín que era el Conde Caledra. Después de todo, era imposible predecir cómo se comportaría en la mesa de negociaciones con el Imperio alguien que no se detendría ante nada por la victoria de las naciones aliadas después del desarrollo nuclear. Cuando Daniel se fue apagando, Lev asintió en señal de comprensión. Ya veo. Entonces es mejor posponer tus preocupaciones hasta que termine la guerra. Con esas palabras, Lev bebió el café restante de su taza. Mientras tanto, será divertido ver a Daniel retorcerse. Lev no pudo evitar sonreír, pensando en todas las veces que Daniel lo había puesto en situaciones difíciles. A la mañana siguiente, Lev, que se había despertado en el hotel proporcionado por el Imperio, frunció el ceño. Dada su costumbre de no poner alarmas excepto en días importantes, despertarse un día laborable por la mañana era una imposibilidad. Si alguien preguntara por qué se había producido esta imposibilidad, la respuesta sería el sonido de un golpe a su puerta. Señorita. Soy yo. El enviado diplomático Worain. Si está ahí, por favor, abra la puerta. Van. 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 Era difícil saber si estaba golpeando la puerta o intentando derribarla. Suspirando, Lev se levantó de la cama, rápidamente se puso algo de ropa y caminó hacia la puerta. Al abrirlo, apareció Worain respirando con dificultad. Había corrido hasta aquí. Desconcertado, Lev se cruzó de brazos y dijo, ¿qué es tan importante como para perturbar el sueño de una dama? ¿No sabes que las bellezas necesitan descansar? Disculpe si le interrumpo el sueño. Pero hay algo que debe ver, así que me tomé la libertad de visitarlo a pesar de la mala educación. ¿Algo que necesito ver? Preguntándose qué quería decir, Lev notó que Worain tenía un periódico en la mano. ¿Qué es eso? Es un periódico con un artículo sobre usted, señorita. Parece que lo publicó en pequeñas tiradas un periódico independiente. Ya los presionamos para que dejen de publicarlo, así que no circulará más. Aún así, pensé que debería saberlo, así que lo traje aquí. ¿Eh? ¿Un artículo sobre mí? Curioso, Lev tomó el periódico y lo examinó. La foto de la portada le hizo dudar de lo que veía. ¿Qué es esto? La foto mostraba a Lev hablando con Daniel en el café. A juzgar por el ángulo, parecía haber sido tomada a escondidas desde fuera del café. Aún incrédulo, el titular le llamó la atención. La mujer secreta del general Daniel, atrapada en una reunión privada. Al leer el titular, Lev sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Con un presentimiento, sus manos temblaron y su respiración se volvió agitada. Después de apenas recomponerse, Lev bajó el periódico y miró a Worain. Espera. ¿Hasta dónde se ha extendido esto? Gracias a nuestra rápida respuesta, pudimos evitar que circulara en el mercado. Sin embargo, como necesitábamos la cooperación de la corte imperial para controlar el artículo de la empresa periodística, Worain bajó la voz en tono de disculpa. El emperador del imperio probablemente ya sepa esto. Si Sylvia sabía de esto, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a oídos de Lucky y Prien. Antes de que pudiera aclarar el malentendido sobre tener una relación especial con Daniel, surgió un nuevo malentendido. No, fue más bien un malentendido que se convirtió en un hecho establecido. Sudando fríamente, Lev pensó, oh, mierda, es posible que a este paso él parta de este mundo antes que Daniel.
Mientras Daniel estaba preocupado y Lev estaba en shock, los preparativos para la prueba nuclear avanzaban sin contratiempos. Cuando finalmente todos los preparativos estuvieron completos, Rembador, el director del proyecto, informó al Palacio Imperial a través de los canales de comunicación establecidos, y al recibir la noticia, Sylvia convocó a todo el personal relevante. Los reunidos en el Palacio Imperial recibieron una sesión informativa preliminar de los científicos involucrados en el experimento antes de dirigirse a las llanuras de Taran Mad, donde se llevaría a cabo la prueba nuclear. Al llegar a la llanura literalmente desolada, Daniel miró fijamente la torre distante. Aunque debido a la distancia parecía un pequeño punto, aún era identificable. La torre solitaria se alzaba bajo el cielo nocturno estrellado, afirmando su presencia. Así que ahí es donde está instalada la bomba atómica. Este lugar es un auténtico páramo, si es que alguna vez he visto uno. Dijo esto al ver la interminable extensión de tierra árida. Sylvia, de pie junto a él, asintió en señal de acuerdo. Por supuesto que sí. Esta zona fue elegida específicamente para la prueba nuclear. Había un tono inconfundible en sus palabras. Daniel sabía la razón. Había oído hablar de un periódico privado independiente que había publicado un artículo extraño antes de detenerlo apresuradamente. Más allá de Sylvia, que miraba al frente con expresión hosca, podía ver a Lev sudando profusamente. Al parecer, tras haber decidido mantener la distancia con Sylvia, Lev se quedó al final de la fila, mirando nerviosamente a su alrededor. Al encontrarse con los ojos de Daniel, se llevó la mano a la boca y murmuró algo. Aunque no estaba claro, parecía que le estaba pidiendo a Daniel que aclarara el malentendido. No es todo esto por tu culpa. Aunque Daniel quedó estupefacto, expresar su indignación no ayudaría a resolver la situación. Después de respirar profundamente, Daniel habló. Su Majestad. Si bien es cierto que Lev y yo nos reunimos en privado, no fue con el extraño propósito que podría estar pensando. Sylvia puso los ojos en blanco para mirar a Daniel. ¿Qué crees exactamente que estaba pensando? Parece que Su Majestad malinterpreta la relación entre Lev y yo, por eso se lo estoy explicando. Los hombros de Sylvia se tensaron visiblemente, sugiriendo que sus pensamientos habían sido expuestos. Sin embargo, como no lo demostraba exteriormente, Daniel sutilmente añadió más. Estaba teniendo una especie de consulta con Lev. Me estaba explicando la situación de un hombre que conoce y me pidió consejo. Era mentira, pero era la mejor opción para hacerle cambiar de opinión a Sylvia. Finalmente, con la guardia ligeramente baja, Sylvia preguntó con un dejo de curiosidad. ¿Consulta? Si se trata de un hombre que conoce, ¿fue un consejo de pareja? Eso se podría decir que sí. Aunque sentía lástima por Lev, esta era la única forma de que ambos sobrevivieran. Lev me dijo que un conocido suyo le estaba engañando a dos. Hace poco se enteró y acudió a mí en busca de ayuda. También fue una oportunidad para conocer la opinión de Sylvia sobre el asunto. Por lo que oí, Lev sentía algo por este hombre. El hombre también sentía algo por Lev. Sin embargo, cuando lo descubrieron infiel, le dijo a Lev que también lo amaba y que quería seguir con su relación. ¿Qué opinas de esto? Si bien Daniel no tenía ninguna intención de solicitar la poligamia como su deseo, como Lev había sugerido, aún quería saber cómo Sylvia vería tal situación, por si acaso. Después de escuchar la historia, Sylvia frunció el ceño sin mucha deliberación. Dios mío, qué hombre tan egoísta. ¿Cuántas mujeres aceptarían algo así cuando habla de amor sin dar una explicación adecuada? Es una petición tonta y una exigencia irrazonable. Al ver su fría reacción, Daniel tragó saliva y asintió. También estoy de acuerdo con Su Majestad Imperial. Realmente es un tipo basura. Justo cuando pensaba que su futuro se había vuelto aún más oscuro, Sylvia exhaló suavemente. Aún así, si explicara sus razones detalladamente, podría no ser del todo inaceptable. Es decir, suponiendo que Lev realmente ame a este hombre con desesperación. ¿Hablas en serio? ¿Cómo pueden las emociones confinarse dentro del marco de la razón? Si los humanos pudieran controlar completamente sus emociones, cosas absurdas como las guerras tampoco ocurrirían. Sylvia volvió su mirada hacia adelante. Por supuesto, ese hombre tendría que explicar detalladamente por qué quiere compartir su amor con otra mujer. Si es simplemente una desviación por lujuria, tendría que asumir las consecuencias. De alguna manera, su actitud sugería que conocía las intenciones de Daniel. Aunque sentía curiosidad, preguntarlo sería suicida, por lo que Daniel no tuvo más remedio que expresar su acuerdo. Transmitiré la sabiduría de Su Majestad Imperial a Lev. Sylvia asintió levemente.
Cuando concluyó la conversación, Rembador se acercó a ellos. Llevaba en ambas manos unas gafas de soldar. Como él también llevaba gafas de soldar, su intención era clara. Al llegar hasta ellos, Rembador hizo una ligera reverencia. Su Majestad Imperial y el Mayor General Daniel. El experimento comenzará en breve, así que por favor, pónganse esto. Mientras Daniel y Sylvia recibían las gafas, Rembador continuó. La radiación térmica emitida durante una explosión nuclear es comparable a la de la superficie del Sol. Si la observa a simple vista, podría causar daños en la retina, así que asegúrese de usar gafas protectoras. ¿Estás diciendo que el daño a la retina puede ocurrir incluso a esta distancia? Sí. Según nuestros cálculos, incluso a decenas de kilómetros del punto de explosión, no se puede soportar la emisión inicial de plasma de una explosión nuclear. Sin gafas protectoras, las retinas se quemarían en segundos. Fue verdaderamente propio de un científico hacer declaraciones tan amenazantes con tanta naturalidad. Tragando saliva nerviosamente, Sylvia se puso inmediatamente las gafas protectoras, y Daniel también protegió sus ojos poniéndose las gafas con calma. Al observar a Sylvia algo tensa, Daniel rió suavemente. Su Majestad, si le preocupa la salud tras la réplica, sería mejor que entrara al búnker. Sería más seguro. No. El Mayor General Daniel también decidió observar desde afuera. Soy soldado, así que estoy aquí para confirmar la potencia de la explosión. Su Majestad no necesita correr esos riesgos. A pesar de sentir miedo por el arma desconocida, Sylvia negó con la cabeza. Como autoridad suprema, también debo observar claramente el poder del arma nuclear. Además, Sylvia miró a Daniel. No quiero que te quedes solo en un lugar peligroso. La preocupación en sus ojos azules naturalmente trajo una sonrisa a su rostro. Muy bien. Entonces veamos juntos desde aquí. Director Rembador, también observaré desde aquí. Es el corazón de un padre ver cómo nacerá el monstruo que creamos. Fue una expresión bastante poética para un científico. Cuando Daniel asintió, Rembador se unió a la fila y miró la torre. Mientras todos contenían la respiración, comenzó la cuenta regresiva desde el puesto de observación. 10 minutos para el lanzamiento, iniciando comprobaciones preliminares. La voz temblorosa del puesto de observación se escuchó a través de los altavoces exteriores. Sistema de detonación normal. Manómetro confirmado. Circuito de seguridad normal. Preparación para la detonación de la ojiva completa. Todos los dispositivos de medición confirmaron su funcionamiento normal. Espera de detonación remota completa. Mientras todos contenían la respiración en anticipación, el puesto de observación anunció la hora del lanzamiento en intervalos de minutos. A medida que el tiempo disminuía a menos de un minuto, la respiración de todos se volvió más agitada. Incluso Rembador, que había mantenido una actitud tranquila durante todo el proceso, no fue una excepción. En apenas unas decenas de segundos, nacería la peor y más avanzada arma de la historia de la humanidad. Aunque ya se había demostrado teóricamente cientos de veces, era imposible no estar tenso. Mientras tanto, la cuenta regresiva desde el puesto de observación entraba en segundos. En un momento en el que parecía que la respiración se había detenido, la cuenta regresiva terminó. Encendido. Y hubo luz. ¡Cuaán! El arma nuclear colocada en la torre explotó y una intensa luz blanca coloreó el mundo entero. El cielo nocturno se iluminó instantáneamente y la oscuridad que lo había envuelto todo desapareció en un instante. A pesar de llevar gafas protectoras, la explosión fue tan brillante que algunas personas cerraron los ojos o giraron la cabeza. Por donde había pasado la luz blanca, se elevaron llamas como lava infernal y se formó una nube en forma de hongo a una altura que no se podía medir. Aunque desde el puesto de observación se gritaba algo en voz alta, nadie escuchaba. Inmediatamente después, la onda expansiva de la explosión nuclear arrasó la zona en forma de un viento fuerte. Exclamación de cierre. Varias personas asustadas perdieron el equilibrio, cayendo o bajando el cuerpo. Después de esto, algunos sintieron que su piel se calentaba y se asustaron tanto que dieron un paso atrás. Rembador, que no había quitado la vista de la explosión, murmuró. ¿Es esta realmente un arma hecha por humanos? Sus palabras, escuchadas en medio del silencio, representaban los sentimientos de todos. Incluso Daniel, que ya sabía lo que era un arma nuclear, quedó mentalmente paralizado, por lo que era natural que a otros les resultara difícil recuperarse del shock. Mientras todos se quedaban sin palabras ante el poder del arma nuclear, Daniel dio un paso adelante. Con esto, el imperio, era como tener el poder de vida y muerte sobre la humanidad.
La prueba nuclear tuvo éxito. Durante el experimento, Sylvia tenía una expresión aturdida en su rostro debido al tremendo poder del arma nuclear, pero pronto recuperó la compostura y quedó muy encantada. La imagen de Sylvia sonriendo alegremente, diciendo que ahora podían terminar la guerra, fue bastante impresionante. Una vez solucionada la situación, Sylvia regresó a la capital e hizo un anuncio oficial. Declaró que el imperio había adquirido una nueva arma que pondría fin a la guerra. La mayoría de la gente no podía entender qué era esta nueva arma, pero naturalmente, los líderes de la República y las naciones aliadas habrían podido averiguar cuál era la nueva arma del imperio. Después del anuncio oficial del emperador Sylvia, el imperio, por supuesto, quedó sumido en el caos. La curiosidad sobre cómo podría ser esta nueva arma que pondría fin a la guerra hizo que estallara como un volcán. El primero en ser tocado por las llamas de esa curiosidad fue, naturalmente, Daniel Steiner. Los periódicos se apresuraron a solicitar conferencias de prensa a las autoridades militares y Daniel, que había estado en silencio durante un tiempo, finalmente compareció ante los periodistas con la aprobación del Estado Mayor. Pudo ver numerosas cámaras alineadas en la sala de conferencias donde se exhibía el emblema del imperio. De pie en el podio y mirando a su alrededor, Daniel respiró profundamente antes de hablar. Soy el teniente general Daniel Steiner. Las autoridades militares responderán preguntas limitadas a asuntos no incluidos en la información clasificada, para el derecho del público a saber. Tan pronto como Daniel terminó de hablar, las preguntas llegaron de todas direcciones. Su Majestad el Emperador ha mencionado el desarrollo de una nueva arma que pondrá fin a la guerra. ¿Podría explicar qué tipo de arma es? ¿Qué tan poderosa es esta arma que Su Majestad confía en que puede poner fin a la guerra? ¿Podemos saber cuándo se utilizará esta arma en combate real? Con tantas preguntas provenientes de todas direcciones, fue difícil responder. Después de recuperar el aliento por un momento, Daniel levantó la mano y los periodistas que estaban haciendo preguntas guardaron silencio. La nueva arma desarrollada por las autoridades militares tiene un poder destructivo sin precedentes. Está a un nivel completamente diferente del de las armas convencionales. Creo que esto explica por qué Su Majestad confía en poner fin a la guerra. En medio de la multitud murmurante, un periodista levantó la mano. Daniel lo miró y el periodista se levantó y habló. Dijo que es imposible dar explicaciones detalladas debido a la confidencialidad. Entonces, ¿cómo debemos interpretar el hecho de que el desarrollo de esta nueva arma se revelara a la prensa? Es una revelación con fines disuasorios. Como usted mencionó, no puedo revelar información detallada, ya que es clasificada, pero el simple anuncio de Su Majestad cambiará el curso de la guerra. ¿Estás diciendo que realmente puede acabar con la guerra? Daniel asintió al desconcertado reportero. Puedes considerar que el emperador y yo compartimos la misma opinión sobre el fin de la guerra. Yo, que he presenciado directamente el poder de la nueva arma, lo declaro públicamente. Entiendo. Cuando el reportero satisfecho se sentó, otro reportero levantó la mano. Daniel le hizo un gesto con la barbilla para que hablara y el periodista bajó la mano y comenzó. Teniente general, por muy avanzada que sea una nueva arma, ¿no sería inútil si el enemigo puede contrarrestarla? ¿Puede estar seguro de que el enemigo no podrá responder? Era una pregunta absurda. Después de todo, no había ninguna arma en esa época que pudiera contrarrestar un ataque nuclear. No pueden responder. Cualquiera que intente contrarrestarlo será aplastado por la potencia de fuego de la nueva arma y morirá con ella. ¿Saben esto las naciones aliadas y la República? Fue una pregunta aguda. Daniel dudó un momento pero decidió que no era necesario ocultarlo y asintió. Probablemente lo sepan. Sería extraño si no lo supieran. Teniente general, dice que lo saben, pero que no pueden contrarrestarlo. Sí. La nueva arma desarrollada por las autoridades militares tiene suficiente potencia de fuego para cambiar las reglas de la guerra. Aunque lo sepan, no pueden hacer nada. Los murmullos se extendieron por todo el salón. Incluso el periodista que hizo la pregunta se quedó paralizado un momento antes de recuperar rápidamente la compostura. Entonces, Teniente General Daniel, ¿podría decir unas palabras a los numerosos ciudadanos que están atentos a esta conferencia? Si lo deseas lo haré. Daniel se aferró al podio y miró hacia adelante. Detrás de él se destacaba prominentemente el enorme emblema del imperio. Queridos ciudadanos, sé muy bien que están exhaustos por esta prolongada guerra. Tanto Su Majestad el Emperador como las autoridades militares comprenden su cansancio, por lo que hemos desarrollado esta nueva arma para poner fin a la guerra.
Mientras algunos reporteros revisaban el enfoque de sus cámaras, otros tomaban notas de las palabras de Daniel en sus cuadernos. Esto no es propaganda falsa ni fanfarronería. Hay pruebas claras de que hemos desarrollado con éxito esta nueva arma, algo que he presenciado personalmente. Con base en estas pruebas, Su Majestad el Emperador negociará con los líderes de las Naciones Aliadas y la República. Mientras todos contenían la respiración esperando las siguientes palabras de Daniel, solo se podía escuchar en voz baja el sonido de los periodistas escribiendo en sus cuadernos. En estas negociaciones, la República y las Naciones Aliadas tendrán que tomar una decisión. Hizo una breve pausa antes de continuar. Olvídate del pasado y toma la mano del Imperio. Los ojos de Daniel se entrecerraron bruscamente. O enfrentar la destrucción por parte del Imperio. Ante esta tremenda declaración, los periodistas detuvieron lo que estaban haciendo y miraron fijamente a Daniel. Aunque sus palabras fueron algo agresivas, los periodistas ahora podían estar seguros de que el desarrollo de una nueva arma por parte de los militares no era una mentira. Un momento después, los flashes de las cámaras empezaron a dispararse y los periodistas empezaron a aplaudir. En medio de fuertes aplausos, Daniel hizo una ligera reverencia a los periodistas. Eso es todo. Cuando Daniel salió de la sala de conferencias, Lucy estaba esperando en el pasillo. Ella sostenía un termo con té negro y una taza. Lo había preparado especialmente en caso de que le doliera la garganta después de la conferencia. Lucy abrió el termo y vertió el té en la taza preparada antes de entregársela a Daniel. Buen trabajo, Teniente General Daniel. Aunque algo sorprendido, no podía rechazar algo preparado con tanto cuidado. Daniel tomó la taza y bebió el té. Estaba a una temperatura agradablemente tibia, lo que hacía fácil tragarlo de una vez. Cuando devolvió la taza, Lucy sacó un pañuelo de su bolsillo, limpió cuidadosamente el interior de la taza y lo puso en la bolsa que colgaba de su hombro. Pensando que estaba completamente preparada, Daniel se rió suavemente y comenzó a caminar. Lucy lo siguió de cerca. ¿Fue exitosa la conferencia? Daniel afirmó la pregunta de Lucy. No está mal. Pronto la República y las Naciones Aliadas también lo sabrán. Habiendo anunciado el desarrollo de una nueva arma y organizado negociaciones bajo el liderazgo del Emperador, la República y las Naciones Aliadas ahora considerarían un hecho que el Imperio ha creado armas nucleares. Además de eso, Daniel había amenazado con que debían estar preparados para la destrucción si no aceptaban negociar. Sería una locura resistirse en esta situación. Parecía obvio que incluso el conde Caledra se rendiría. Por fin, la guerra termina. Esto significa que ya no tenemos que temer perder la vida en el campo de batalla. ¿Cuánto he esperado esto? Después de quitarse un peso de encima, Daniel se giró para mirar a Lucy. Ayudante, parece que el día en que podamos ir juntos a ver el océano está cerca. Ante el comentario juguetón de Daniel, Lucy parpadeó 2 veces antes de mostrar una leve sonrisa. Sí. Espero que ese día llegue lo antes posible. Unos días después en Edría, Estado miembro permanente de la Unión Internacional. En la oficina instalada en la mansión del conde Caledra. Su Excelencia. Parece que el Imperio ha logrado desarrollar armas nucleares. El conde Caledra exhaló profundamente al escuchar el informe de Beck, el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia. La razón por la que no se sorprendió tanto fue que ya lo había previsto hasta cierto punto. Así que pretenden mostrar pruebas de su desarrollo nuclear en la mesa de negociaciones. Quieren que nos rindamos. Dejando a un lado los documentos que había estado leyendo, Caledra miró fijamente a Beck. ¿Qué han estado haciendo nuestros científicos todo este tiempo? Dime por qué ni siquiera hemos establecido una teoría sólida mientras el Imperio desarrolla armas nucleares. No había forma de que Beck pudiera responder a tal demanda. Suspirando, Caledra meneó la cabeza, se levantó de su asiento y se apoyó en su bastón. Caminó hacia la ventana y miró hacia abajo, apretando los dientes. Después de que el segundero del reloj dio varias vueltas, Caledra finalmente habló. Las naciones aliadas pueden ser derrotadas, pero no debemos rendirnos. Había pasado demasiado tiempo para rendirse ahora. Además, la rendición significaría perder la soberanía nacional y conduciría al peor resultado posible en las negociaciones de posguerra. No podían convertirse en marionetas del Imperio. Incluso si eso significara innumerables sacrificios. Con los ojos cerrados y sumido en sus pensamientos, Caledra recordó a Daniel Steiner. Si no fuera por él, el Imperio se habría derrumbado muchas veces. El respeto, el miedo y la ira lucharon dentro del corazón de Caledra, formando un nudo. Daniel Steiner me provocó abiertamente.
En su reciente discurso, dijo que estaría en pleno territorio enemigo cuando termine la guerra. Temblando de rabia, Caledra agarró su bastón con fuerza. Entonces concedámosle ese deseo. ¿Perdón? ¿Te refieres a? No habrá negociaciones. Caledra levantó la cabeza, sus ojos consumidos por la locura. Las naciones aliadas lucharán hasta el final. Cuando llegó la mañana, Daniel se presentó en el cuartel general del Estado Mayor. Originalmente estaba en espera en el cuartel general, pero a Daniel se le había asignado el puesto temporal de asesor especial del jefe del Estado Mayor tras la exitosa finalización de la prueba nuclear. Si bien el puesto de asesor especial no era muy diferente a estar en espera, el hecho de que le hubieran dado un título oficial significaba que sus posibilidades de ser enviado al campo de batalla habían disminuido, lo que satisfizo a Daniel. El jefe del Estado Mayor también debe creer que hay una gran posibilidad de que la guerra termine de esta manera. Elegir seguir luchando cuando el enemigo ha desarrollado armas nucleares no es una decisión racional. A menos que uno esté consumido por la locura, mostrará voluntad de rendirse. El conde Caledra también, aunque era un hombre obsesionado con la guerra, tendía a hacer juicios racionales, por lo que no insistiría en seguir luchando. Lo que me preocupa es lo diferente que es la situación actual respecto de la historia original. Se suponía que el imperio colapsaría incluso antes de desarrollar armas nucleares. La guerra terminaría con la victoria de las naciones aliadas, tras lo cual el imperio se fragmentaría y perdería su antigua gloria para siempre. Fue Daniel Steiner quien sin querer cambió esa historia. No estaba claro si el conde Caledra seguiría actuando racionalmente en esta historia alterada. Aunque Daniel estaba preocupado, decidió no pensarlo demasiado por ahora. Probablemente no tenga mucho que hacer por un tiempo. Quizás me pase por una pastelería después del trabajo hoy. Con ese pensamiento, Daniel abrió la puerta de su oficina privada y se quedó congelado en el lugar. El jefe del Estado Mayor General Arman estaba sentado en su escritorio. Ah, ¿sí? Llegas temprano. No esperaba que llegaras antes que tu ayudante. En fin, bienvenido. Aunque Arman habló con naturalidad, Daniel no pudo tomar sus palabras al pie de la letra. El hecho de que el notoriamente sedentario jefe del Estado Mayor estuviera esperando en su oficina probablemente significaba que traía malas noticias. Daniel quiso huir, pero no pudo. Aún aturdido, entró en la oficina y saludó. Después de que Arman devolvió el saludo, Daniel bajó la mano y habló. Jefe del Estado Mayor, ¿qué le trae por aquí? Aunque sea un puesto temporal, eres mi asesor especial, ¿verdad? ¿Te sorprende tanto que haya venido a ver a mi propio asesor? No es eso, pero pensé que tal vez tendrías algo específico que discutir conmigo. Arman rió suavemente. No te equivocas. No vine aquí solo a intercambiar cumplidos. Para ir directo al grano, parece que tendrás que asistir a las negociaciones con el líder de las naciones aliadas. Daniel se quedó sin palabras por un momento. Tras un breve silencio, preguntó, ¿yo, asistiendo a las negociaciones? Si no me falla la memoria, creo que Su Majestad el Emperador dijo que se encargaría personalmente de estas negociaciones. Eso mismo oí yo. Sin embargo, el conde Caledra, líder de las naciones aliadas, rechazó ese acuerdo. Dijo que si Daniel Steiner no asistía, no habría negociaciones. El conde Caledra preguntó específicamente por mí. Sintió como si alguien hubiera encendido la mecha del presentimiento en lo más profundo de su corazón. Arman, reconociendo también que esta no era una situación normal, asintió con tristeza. Sí. Quizás sea por la brutal derrota que le propinaste en Pembark. No estoy seguro del motivo exacto, pero como el conde Caledra tiene la autoridad para poner fin a la guerra, hemos decidido que es mejor hacerle concesiones hasta cierto punto. Arman se levantó de su asiento. Así que creo que lo mejor es que te reúnas directamente con el conde Caledra y arregles esto. Espero que puedas explicarle bien que su país no tiene ninguna posibilidad de ganar si la guerra continúa. Aunque tenía un mal presentimiento sobre esto, Daniel no pudo negarse cuando el jefe del Estado Mayor le hizo una solicitud directa. Entendido. Si esa es la decisión de Su Majestad y del Estado Mayor, intentaré persuadir al conde Caledra. Aprecio tu rápida decisión. Ah, hay una cosa más que debo mencionar. Arman continuó como si de repente recordara algo. Esta mañana, tras informar a Su Majestad y salir del palacio, vi un vehículo que transportaba a la hija del primer ministro Bellanos entrando en el palacio. No parecía contenta. ¿Sabes a qué se debe? Daniel quedó atónito por un momento. ¿El árbitro fue al palacio imperial? Como no había forma de que Ref entrara a la guarida del tigre por su propia voluntad, era muy probable que el emperador Selviá la hubiera convocado.
¿Por qué Sylvia convocaría a Ref al palacio? Aunque la ansiedad lo invadió, no pudo demostrarlo delante del jefe del Estado Mayor. Yo tampoco estoy seguro. Parece que su majestad tenía algún asunto con la hija del primer ministro. ¿Es eso así? Después de estudiar atentamente a Daniel, Arman asintió. Si tú lo dices, entonces debe ser así. Muy bien. Con eso, Arman pasó junto a Daniel y salió de la oficina. Solo después de oír la puerta cerrarse Daniel pudo finalmente relajarse. Se pasó la mano por la cara y miró por la ventana, tragando saliva con dificultad. Árbitro, no pudo evitar preocuparse por lo que podría estarle pasando en el palacio. Por supuesto, la mayor parte de esta preocupación estaba relacionada con su propio bienestar. Mientras tanto, en el jardín interior del Palacio Imperial, dos mujeres estaban tomando té. He oído que te gusta el té negro, así que preparé especialmente una variedad premium. Me han dicho que está hecha con brotes jóvenes cuidadosamente seleccionados que acaban de brotar. En ese momento, Ref estaba recibiendo una taza de té servida por el propio emperador. Ya veo. A juzgar por el delicado aroma floral, parece refinado solo con la primera cosecha de hojas jóvenes. Es realmente de primera calidad, como dijo su majestad. Aunque mantuvo una sonrisa elegante y continuó la pequeña charla, Ref ardía de ansiedad por dentro. Ella no podía entender por qué Sylvia la había convocado al palacio. En medio de ese miedo inexplicable, Sylvia terminó de servir el té y dejó la tetera a un lado. ¿Te gustaría probarlo? Ref asintió obedientemente y levantó la taza para saborear un sorbo de té. El sabor sorprendentemente profundo que envolvió su lengua hizo que pareciera ligeramente sorprendida. Es definitivamente delicioso. Casi no tiene astringencia, y el sutil dulzor que perdura en la boca realza el sabor general. Me alegra que lo aprecies tanto. ¿Es mejor que el té que tomaste con Daniel? La mano de Ref se detuvo mientras bajaba su taza. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir? Pensó que tal vez había escuchado mal, pero la sonrisa asesina en el rostro de Sylvia la hizo estremecer. Sus manos temblaron involuntariamente, provocando que la taza hiciera un ruido fuerte cuando la dejó. Como Ref dudó en responder, Sylvia habló primero con ojos sonrientes. Animaste a Daniel a que me convenciera, ¿verdad? Mientras tomábamos el té en ese café. ¿La habían descubierto? Aunque Ref no estaba segura de que habían hablado Daniel y Sylvia, sintió que todo había quedado al descubierto y asintió a regañadientes. Al ver esto, los ojos de Sylvia se abrieron un poco más. Daniel me lo contó. Dijo que acudiste a él en busca de consejos sobre relaciones. Como si no hubiera nada entre ustedes. ¡Qué excusa tan ridícula! ¿Creen que soy tonto? El árbitro tuvo que reprimir las ganas de gritar. Supongo que el hombre que refama de esa excusa de consejo de pareja es en realidad el propio Daniel. Te confesaste con él ese día, ¿verdad? Los ojos de Ref se abrieron de sorpresa. Sylvia estaba cometiendo un malentendido completamente absurdo. El problema fue que la reacción de Ref le pareció a Sylvia como si sus verdaderos sentimientos hubieran quedado expuestos. Tras recibir tu confesión, Daniel probablemente respondió, te amo, pero tampoco puedo renunciar a otras mujeres. Al oír eso, debiste enojarte, pero aún así hiciste un plan. Porque no podías renunciar a Daniel. Pensaste que si lograbas persuadirme, el emperador del imperio, para que permitiera la poligamia, podrías quedarte al lado de Daniel. Tras escuchar tu plan, Daniel vino a mí y fingió preguntar por la situación de otra persona para sondear mi opinión. La mente del árbitro se volvió algo confusa. ¿De qué demonios está hablando? ¿Qué le dijo ese cabrón de Daniel al emperador? Las suposiciones de Sylvia estaban tan lejos de la situación real que Ref no tenía idea de por dónde empezar a explicar. Mientras Ref permaneció en silencio, los ojos de Sylvia se entrecerraron levemente. Ella había interpretado el silencio de Ref como una confirmación. Para ser sincero, no me caías bien. Siempre que te veía aferrado a Daniel y pasando tiempo con él, parecía que tenías algún motivo oculto. Pero, los ojos de Sylvia se llenaron de simpatía y compasión. Al ver que estás dispuesta a pedirme permiso para la poligamia y quedarte al lado de Daniel, puedo sentir que lo amas de verdad. Sinceramente, esto requiere mucho coraje. El silencio cayó entre ellos. Después de una breve reflexión, Sylvia habló. Árbitro, si te hubieras entrometido en la vida amorosa de Daniel sin motivo alguno, me habría enfadado mucho. Pero si tu motivación era el amor, ¿cómo podría reprochártelo? La verdad era que ella efectivamente se había entrometido en la vida amorosa de Daniel sin ningún motivo más que el de divertirse. Pero admitirlo equivaldría a convertir a Sylvia en su enemiga.
Solo había una manera de sobrevivir a esta situación. Sí, a pesar de sentir una vergüenza extrema, Rev sonrió tímidamente como una chica enamorada. Es realmente vergonzoso, pero realmente estoy enamorada de Daniel. Aunque sabía que esto podría empeorar la situación, Rev no tenía otra opción. Por ahora, la supervivencia fue lo primero. Fin del capítulo.